Señor, gracias, Padre, por este tiempo, Señor. Llénanos con tu Espíritu Santo. Gracias por tu ayuda y Señor, te necesitamos. Enséñanos, Señor. Y gracias, Padre, por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, el tiempo pasado estábamos estudiando profecía. Pero un resumen chiquito de milagros, primeramente de los milagros, es que cada persona Dios puede usar con este don. Pero hoy en día no creo que hay mucha gente que tienen, porque esa es mi opinión, creo que muchos no pueden, van a tener mucho orgullo. Ya hice un milagro, soy quien. Y entonces creo que esa es una de las razones. Pero era un señal de los apóstoles. Vamos a 2 de Corintios 12:12. Dice, con todo las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. Entonces era un señal de un apóstol. Entonces yo creo que cada uno de ellos tenían. Pero con nosotros podemos tener también. Necesitamos orar que Dios va a darnos lo que Él quiere. Y quiero decir que la vida cristiana no es algo que es pasivo. Necesitamos orar. Cuando acepté a Jesucristo y yo estaba leyendo los dones del Espíritu Santo, yo estaba orando, Señor, yo quiero cada uno. Yo estaba orando mucho. Pero quiero decirte que si Dios te da un don, es una responsabilidad. Necesitamos usarlo. Necesitamos usarlo. Y usarlo el mejor que podemos. También miramos el ejemplo cuando Saúl estaba en el camino de Damasco y él estaba yendo para perseguir a los cristianos que están allá. Y lo que pasó es que Cristo vino, Él apareció con él y él dijo, ¿por qué me persigues? Y después de eso, él, porque era tan brillante la luz, él perdió su vista por un rato. Él fue a la ciudad y Dios usó ¿quién? Ananías, un discípulo normal como tú y yo. Y entonces Dios puede usar a nosotros con milagros también. Tenemos que tener fe en la manera que Dios quiere usarme también. No es que necesito ser Mr. Increíble, que tengo un S, soy súper cristiano, no es eso. Claro, necesitamos buscar a Dios. Claro, necesitamos estar en su presencia mucho para que no tenemos orgullo, para que somos fuertes. Pero Dios puede usar cualquier persona. Otra persona que Dios usó era Felipe. ¿Recuerdas que Dios mandó a Felipe a la ciudad, a la área de Samaria? Y Dios usó a él mucho para hacer milagros en esta área de Israel. Y otra vez, los peligros de tener dones, cualquier don, ¿qué es el más peligroso cosa si tienes un don? ¿Alguien sabe? Es orgullo. Tenemos que tener cuidado. Si tienes un don, cuidado de orgullo. ¿Puedo hacer una pregunta? Claro. Por ejemplo, cuando oras por alguien sana, ¿es que tienes el don de sanidad o Bueno, expliqué todo eso en un estudio en el pasado, pero puedo decirte poquito, es que dice dones de sanidades. Entonces, cada vez que Dios va a sanar a alguien es en este momento, no es que yo tengo este don. Y por ejemplo, si tú vas a orar por alguien y Dios va a sanarlos en este momento era un don en este momento. Y algunas personas piensan que en su ministerio siempre puedo sanar cualquier persona. No es así. Y entonces Dios puede usar cada uno de nosotros para sanar a alguien en el momento. Y eso usualmente es junto con un don de fe en ese momento que vas a tener la fe para orar. Puede ser también una palabra de conocimiento que Dios va a hablarte. Oh, yo quiero sanar a esa persona. Es como pasa. Bueno, entonces, en milagros, el peligro, como yo estaba diciendo, es orgullo. Y eso me hace muy triste, sinceramente, porque puedes mirar personas que ellos empezaron bien en el ministerio,
Pero de repente, después de años, llega el orgullo a la cabeza y crece como un basquetbol. Y ellos pierden su poder y también ellos empiezan a tratar personas mal. Ellos empiezan a actuar como soy el jefe de todo. Y tenemos que siempre tener una actitud de un sirviente. Y por ejemplo, algo que no me gusta, siempre estoy escuchando pastores diciendo, tienes que ser un sirviente, pero estoy mirándolos que ellos nunca están haciendo nada, nunca están limpiando la iglesia, nunca están haciendo nada. Estoy pensando, si eres un sirviente, necesitas ser un sirviente, ¿me explico? Y tenemos que tener cuidado de orgullo. Y en una forma, puedes reconocerlo cuando empieza, es que sientes algo, y es algo feo. Sientes, ustedes creo que han sentido, sientes, oh, Dios me usó y puede llegar alguien, puede decir, oh, Dios te usó, y llega a la cabeza, sientes. En esos momentos necesitamos recordar que no podemos hacer nada sin Cristo, nada de nada de nada. Y no hay razón de tener orgullo. Entonces, este don de milagros no hay muchos hoy en día. Yo creo que eso es una de las razones. Y claro, Jesucristo cambió, Jesús hizo muchos milagros. Un ejemplo es que Él cambió piedras a pan. Y otra cosa, Pedro también, Dios usó mucho hacer milagros. Pero tenemos que dar la gloria a Dios, siempre dar la gloria a Dios. Y quiero decirte, eso es tan importante. Y tienes que aprender cómo sentirlo. Tú puedes sentir cuando el orgullo llega. Escúchame, puedes sentirlo. Y tienes que rechazarlo y leer la Biblia, orar. Señor, tú hiciste, yo no. Hasta que ya estás en espíritu otra vez. Lo que pasa es que algunas personas, ellos sienten y les gustan, ¿no? Soy bueno. Y quieren así. Y después de eso es horrible, horrible. Y la otra cosa que tenemos que tener cuidado son milagros que son falsos. Es como esos ministerios. Es que, por ejemplo, miramos el ministerio de Benny Hinn. Es que él no tiene ni una prueba de una persona que fue sanado con un doctor, ni uno en 30 años. Mire eso en las noticias. Entonces tenemos que tener cuidado que son milagros que son verdaderos. Entonces, ya seguimos con un resumen de profecía. ¿Recuerdas que esa palabra profecía empieza con pro, que significa antes y para alguien, y femi, F-E-M-I, significa declarar o hablar. Entonces, cuando una profeta es alguien que habla por otra persona. Y hablamos del ejemplo de Faraón y Moisés y Aarón. Y recuerdas que Moisés estaba dando excusas. Él ya no quería ministerio. Eso pasa mucho. Tienes tantas pruebas en la vida y, ay, quiero que Dios me use, y tienes tantas pruebas y ya no quiero. Eso es cuando Dios puede usarte. Porque Él sabe, no vas a tener orgullo tanto. Entonces, él dijo, no puedo hablar, no tengo dones, no puedo. Y Dios se enojó y él dijo, ok, voy a usar a Aarón como su profeta. Entonces, él estaba hablando por Moisés y por Dios, hablando por otra persona. Y miramos que un profeta no es solamente hablando del futuro. Claro, puede ser, pero puede ser enseñar, puede ser consuelo, puede ser adoración, puede ser instrucción. Entonces tenemos que entender eso, que no es solamente profecía. Y por ejemplo, si vamos a hablar del don de enseñar, y con este don de enseñar, muchas veces junto con este don de enseñar es profecía. Y otra vez, tenemos que buscar los dones, tenemos que tener un corazón, Señor, dame este don, dame poder, necesito tu poder, guíame en sus caminos. Ok, entonces, por ejemplo, también cuando sabemos que la Biblia fue escrita a través de hombres, pero el Espíritu Santo estaba escribiéndolo, una forma de profecía. Vamos a 2 de Pedro 1:21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por ¿quién?
el Espíritu Santo. Y otra vez, a veces, y por ejemplo, cuando estoy enseñando, muchas veces Dios va a poner algo en mi mente y de repente estoy diciendo algo que no preparé. Y claro, necesitamos preparar. Algunas personas dicen, no voy a preparar, solamente voy a llegar y Dios, no, tenemos que preparar. Pero en el momento, muchas veces Dios va a hablarme algo de decir y es Dios. Y muchas veces estoy pensando, oye, eso es bueno, es el Señor, no soy yo. Y hablamos también que una profeta también tiene el don de profecía, Pero cada persona que tiene un don de profecía no es una profeta. Eso es importante que entendamos. Y vamos a hablar de ministerios, oficinas de personas. Vamos más adelante. Vamos a Efesios 4:11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres y que para ganar emplean con astucia las artimañas del error. Entonces Dios quiere que estamos enseñando, preparando las ovejas de Dios para que ellos puedan reconocer cuando algo no está bien. Es una mal doctrina, es algo que no es de Dios. Profecía también es para edificar, exhortar y consolar personas. Vamos a 1 Corintios 14:3. Y quiero decirte que los dones son reales. Y si no sientes que Dios está usándote mucho con los dones, ora que Dios te da un don. Por ejemplo, otra vez, pasó muchas veces recientemente. Yo estaba en Home Depot y miré un hermano. Y de repente, yo estaba hablando con él, ¿cómo estás? Oh, todo está bien, Yo estaba saliendo y de repente yo sentía mucho dolor en el corazón de él. Ya te dije a ustedes que eso pasa mucho conmigo. Y hablé con un amigo de él y sentí, este hermano, yo sentía mucho dolor por él. ¿Puedes checar si él está bien o algo? Porque él era muy buen amigo de él. Y en el principio él dijo, no, como todos, no, estoy bien. pero él admitió que él casi estaba llorando de las pruebas que él tenía. Yo no podía mirar nada. Entonces los dones son reales. El otro día yo estaba evangelizando en el parque y evangelizando a alguien y Dios me dio una palabra de sabiduría. También conocimiento cómo evangelizar a esa persona. Algo que nunca pensé de compartir. Y entonces necesitamos orar que Dios va a usarnos y darnos los dones. Son reales. Y Dios es fiel. Entonces, 1 Corintios 14:3 dice, pero el que profetiza habla a los hombres para qué? Edificación, exhortación y consolación. ¿Y edificación es qué? Para dar fuerza, para edificar las personas. Exhortación es qué? ¿Alguien recuerda? Para decir que tienes que hacerlo. Hacedores de la palabra y consolación ya sabemos, es consuelo. Ok, ¿cómo este don sirve? Miramos el tiempo pasado. Es que Dios va a hablar usualmente en una voz muy, muy pequeña. Y sinceramente me gustaría más que Dios es, ok, Ken, ya viene. Pero no es así. Muchas veces muy, muy bajito y muchas veces vas a pensar que son sus propios pensamientos. Eso pasa mucho. Y miramos que en la vida de Elías, que él estaba huyendo de Jezabel. Y él estaba huyendo hasta que finalmente Dios habló con él. ¿Recuerdas? Hasta que Dios no estaba en el fuego, no estaba en terremoto, él estaba en la voz que era despacito. Y tenemos que tener oídos para oír.
Y a veces es difícil reconocer, pero Dios todavía habla hoy en día. Y es muy importante. Y por ejemplo, si estás dando consuelo con alguien, no solamente habla de su propio corazón. Ora, Señor, yo no sé qué esa persona necesita. Y muchas veces, bueno, necesitamos cada vez orar, que Dios, ¿qué tú quieres? ¿Qué tú quieres? Ok, otra cosa de profecía. Seguimos. Ok, la Biblia es el único libro, otro tema, único libro en el mundo que está lleno de muchísimas profecías, cientos de profecías. Puedes mirar en Islam, el Corán no tiene. Budismo, ellos tienen libros, se llama Tripitaka. Tripitaka, son sus libros, no tienen profecías específicas, no tiene. Los hindús, ellos tienen los Upanishads, no tienen ni uno. Entonces no hay razón de creer en otras religiones. Podemos confiar en la Biblia porque está lleno de profecía. Entonces cuando personas dicen, no, tengo fe ciego, no, podemos creer en la Biblia porque está lleno de profecía. Y lo que me da mucha tristeza es muchas iglesias no enseñan mucho de profecía. Necesitamos estudiar. Está lleno de profecía en la Biblia. Otros libros en el mundo no tienen. Por ejemplo, en la vida de Jesucristo, sabemos muchas profecías de Él, que fue las profecías que eran escritos siglos y siglos antes del nacimiento de Jesucristo. Y vamos a mirar algunos. Primeramente, que era la familia del Mesías, de Cristo, Abraham, Isaac y Jacob y David. Vamos a Génesis 22, 18. Estos son muy buenos versículos para mostrar judíos o cualquier persona que quieres mostrar que la Biblia es la palabra de Dios. Génesis 22, 18. Dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Entonces, ¿de quién? De Abraham. Está hablando de la familia de Abraham. ¿Quién más? De Isaac. También de Isaac. Vamos a Génesis 21, 12. Dice, entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Vamos a Génesis 28, 14. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte, al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti, en tu simiente. Está hablando de Jacob en este versículo. Finalmente vamos a Jeremías 23, 5. Dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David, renuevo justo, reinará como rey, el cual será dichoso, y hará juicio y justicia en la tierra. Entonces, primeramente podemos mirar la familia de Cristo. Y por ejemplo, para que puedas mirar eso más como increíble es, yo no tengo ningún libro de Ken. Ken va a ser de la familia de Zink. Su papá va a ser Phil. Su familia va a ser eso. Todo eso fue escrito siglos antes del nacimiento de Cristo. También el lugar, la ciudad. Vamos a Miqueas 5:2. Miqueas 5:2. Y quiero decirte, ni un otro libro en el mundo tiene esto. Ni un otro. Miqueas 5:2. Dice, pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Entonces, con este versículo podemos mirar dónde Él va a nacer, pero Él es desde dónde? Eternidad.
Otra vez, soy Ken. Yo nací en California, yo no puedo decir, oh, yo soy desde eternidad. No, entonces miramos que Él es Dios. Ya sabemos su familia, sabemos la ciudad, entonces el tiempo de su nacimiento. Vamos a Génesis 49:10. Entonces, esas son profecías que son específicas, que muestran toda la vida del Mesías, de Jesucristo, antes de su nacimiento. Ni un otro libro en el mundo puede hacer eso. Esa es la razón, puedes confiar en la Biblia. Génesis 49:10 dice, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, es el Mesías. Y a él se congregaron los pueblos. ¿Qué significa eso? El cetro. Eso es como ellos tenían el poder de juzgar a alguien con un juicio de muerte. Que puedes ejecutar a alguien por algo que ellos hicieron. ¿Y qué pasó en los tiempos de Jesucristo? Roma quitó este poder de ellos, de los judíos. Entonces ya sabemos el tiempo del Mesías. Eso es algo que es increíble. También la Biblia enseña que Él iba a hacer muchos milagros. Vamos a Isaías 35:5. Isaías 35:5. Y cuando miras todas las profecías en la Biblia, su fe va a crecer muchísimo porque vas a mirar que la Biblia es el único en el mundo que está lleno de profecías. Esa es la razón, otra vez, que me da tristeza. En muchas iglesias ellos no enseñan profecía. ¿Cómo puedes tener más fe en la Biblia si está lleno de profecía y nadie enseña? Isaías 35:5 dice, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrían. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes de la soledad. Entonces el Mesías iba a hacer milagros. Entonces si alguien quiere engañar, ellos no pueden planear dónde van a nacer. Ok, yo voy a nacer en Belén. No puedes. Entonces, mira, toda la vida de Cristo fue escrito siglos antes de su nacimiento, de diferentes profetas. Eso es algo increíble, su fe va a crecer mucho. Fue escrito en diferentes siglos y todo. También dice que el Mesías va a venir sobre un burrito. Vamos a Zacarías 9:9. Y vamos a hablar de profetas más adelante, pero hoy estamos hablando de profecía. Dice en Zacarías 9:9, dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgado sobre un ¿qué? Asno, sobre un pollino, hijo de asna. Entonces, Cristo hizo todo eso. Vamos a Isaías 56. Mira tantas profecías. Es increíble que fueran escritos por muchos diferentes profetas en diferentes siglos, en diferentes lugares. Y todos llegan a la misma persona. Isaías 50, versículo 6. Eso fue escrito 700 años antes del nacimiento de Cristo. Dice, di mi cuerpo a los heredores y mis mejillas a los que me saben la barba. No escondí mi rostro de injurias y de esputos. Y lo increíble de este versículo es que dice que ellos sacaron partes de su barba. Y ustedes saben que estamos haciendo una película de Cristo, es la razón tengo tanta barba. Pero yo no puedo imaginar que alguien sacando una parte de eso. Eso pasó con Jesucristo. Mira tantas
profecías específicas de la vida de Cristo siglos antes de su nacimiento. Ni un otro libro en el mundo tiene. Otra profecía que es muy importante, Salmo 22, 18. Y es muy importante de estudiar profecía en ese aspecto porque el diablo va a atacar su fe. Él va a decir, ¿por qué crees la Biblia? ¿Por qué crees la Biblia? Solamente es un libro de historia, pero no está lleno de profecías. Solamente miramos lo que miramos ya poquito. Hablamos de la familia. Él es de la familia de Abraham, Isaac, Jacob y David. Él también iba a nacer en Belén. También sabemos el tiempo de su nacimiento, que él iba a hacer milagros. Que también miramos que él va a entrar en un asno. Y estamos mirando que ellos iban a sacar su barba. Entonces está lleno de profecías. Y ahora estamos mirando en Salmo 22, 18. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y entonces, ¿cuántas personas nacieron en Belén? Tiene familia de Abraham, Isaac, Jacob y David. También iban a hacer milagros. Van a nacer en el tiempo cuando Israel va a terminar su habilidad de ejecutar a alguien. ¿Cuántas personas? ¿Cuántas personas ellos van a sacar partes de su barba? Es imposible que puede ser otra persona, solamente Jesucristo. Y aquí estamos mirando que ellos van a echar suertes por sus vestidos. Eso pasó con Jesucristo. ¿Qué más? Ellos van a rechazarlo. Vamos a Isaías 53:3. Isaías 53:3. Yo recuerdo la primera vez que yo estaba estudiando todas esas profecías, yo estaba pensando, ¿cómo es posible que personas no creen la Biblia? Está lleno de profecías específicas de la vida de Él. Es obvio. ¿Cómo puede ser más obvio que es de Dios? Y yo recuerdo cuando yo estaba en Israel, ellos tienen un museo. Y es un museo de los judíos. Y yo estaba allá, ellos tienen un pergamino del libro de Isaías. Es muy interesante para estar. Está en una pared en hebreo. Y las personas que pusieron, ellos no creen en Jesucristo, pero tienen todas las profecías que estoy diciendo de Isaías en este pergamino. Isaías 53:3. Dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado que en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. ¡Qué increíble! Dice que alguien va a hacer muchos milagros, pero personas no van a estimarlo. Siempre pensamos, si alguien está haciendo muchos milagros, claro que sí, pero ¿qué pasó? Muchos no. Entonces la Biblia es increíble, llena de profecías. Vamos a mirar más. Salmo 22:14. Salmo 22:14. Y recomiendo que mires esas profecías mucho, su fe va a crecer muchísimo. Esa es una descripción de la crucifixión en el punto de vista de Jesucristo en la cruz. Dice, he sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron, y mi corazón fue como cera, derretiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor, mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado, y me ha cercado cuadrilla de malignos. Horadaron de mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran como observan. Entonces, esa descripción de crucifixión es increíble, que fue escrito 1000 años antes del nacimiento de Jesucristo. Y quiero decirte que esa es una descripción que es exacto lo que pasa en crucifixión. Y algo que es increíble de pensar, ¿qué pasa cuando ellos van a clavar a alguien en la cruz?
ellos le levantaron. Y cuando ellos están en el sol, ¿qué va a pasar con su lengua? Obviamente, vas a tener mucha sed, es lo que dice aquí. ¿Qué pasa con alguien cuando ellos están en una cruz mucho tiempo clavado? En el principio, lo siento, es muy fuerte, pero es como es. Ellos necesitan levantar para respirar y descansar, y levantar con sus músculos sobre los clavos para respirar y otra vez. Es muy doloroso. Puedes imaginar haciendo eso horas y horas. ¿Qué pasa con sus músculos finalmente? Ya no van a servir. ¿Y qué va a pasar con sus huesos? ¿Van a sacar de las coyunturas? Y entonces, eso es lo que pasa. ¿Y qué pasó? Eso es exactamente lo que pasó con Jesucristo. También dice que Él podía contar todos sus huesos. ¿Qué es la razón? Él murió, Él mandó su espíritu al cielo antes que ellos podían romper sus huesos. ¿Qué es la razón? Ellos rompieron sus huesos en sus piernas para que ellos van a morir más rápido, porque no pueden levantar sobre el clavo en sus pies. Entonces, esta descripción exactamente es lo que pasó con Él. Y ¿cómo eso puede ser otra persona? No puede ser. Es una descripción exactamente de toda la vida de Jesucristo. Ni un otro libro tiene eso. Y la Biblia dice que en los últimos días, eso todavía no pasó. Vamos a Zacarías 12:7. Zacarías 12:7. Eso es muy importante porque algunas iglesias dicen que todo eso ya pasó o cosas ya pasaron. No, eso todavía no pasó. Vamos a Zacarías, capítulo 12, versículo 7. Y librará Jehová las tiendas de Judá primero, para que la gloria de la casa de David y del habitante de Jerusalén no se engrandezca sobre Judá. Y versículo 10 dice, y derramaré sobre la casa de David, eso todavía no pasó, y sobre los moradores de Jerusalén el espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por un hijo unigénito. Los judíos todavía no lloraron por el Mesías como unigénito hijo, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Entonces, esa es una profecía que va a pasar en los últimos días durante la tribulación, cuando los judíos, ellos van a dar cuenta, rechazamos el Mesías. Y finalmente, vamos a mirar un versículo de la resurrección del Mesías. Salmo, y obviamente hay muchísimo más profecías, pero estoy mostrando algunos. Salmo 16:10. Salmo 16:10 habla de la resurrección de Cristo. Y recomiendo mucho estudiando profecías. Posible un día en el futuro voy a enseñar una clase de profecía, no sé. Pero es muy importante y su fe va a crecer muchísimo, que no solamente estás leyendo la Biblia, estás leyendo la palabra de Dios. Salmo 16:10. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Porque eso habla de la resurrección. ¿Qué pasa cuando alguien muera? ¿Su cuerpo qué? Después de algunos días, ¿va a qué? Ver corrupción, va a descomponer. Pero dice aquí, nunca va a haber. ¿Qué es la razón? Porque Dios va a levantarlo de los muertos. Entonces, lo que estamos mirando es que la Biblia está llena de profecías. Solamente te mostré algunos. Otros son Isaías 7:14, habla que una virgen va a tener un hijo que es el Mesías. Hay mucho más profecías. Pero con esas profecías su fe va a crecer mucho. Y miramos que profecía es la diferencia de la Biblia, que todos los libros en el mundo, una de las diferencias que tú puedes saber seguramente que es la palabra de Dios, no solamente es un libro. Oremos. Señor, gracias Padre por este tiempo, Señor. Ayúdanos, Señor, a crecer en ti. Ayúdanos con nuestra fe. Gracias Padre, en nombre de Jesús. Amén.